Muy buenos días, bienvenidos hoy a palabra.com.co en este espacio de reflexión, espacio de diálogo social de todos los días, de lunes a viernes a las 12 en punto del mediodía. Hoy tenemos un invitado muy especial por sus propias condiciones, capacidades, prestigio, trayectoria, hechos y también porque es muy amigo de esta casa. Es el doctor Abelardo de la Espriella, con quien esperamos compartir esta reflexión de hoy en palabra.com.co, que es una comunidad que te está escuchando y es un ejercicio, Abelardo, de community manager, pregunta, en fin, para que compartamos diálogo social. Qué interesante, bienvenido. Carlos Alonso, un placer estar aquí en palabra.com con todos ustedes. Bueno, me alegra. A ver, habíamos hablado de un tema para empezar, digamos que para abrir el ruedo. Usted ha tenido enormes casos sobre el tema de injuria y calumnia. La primera pregunta, ¿existen resultados judiciales en relación con la injuria y la calumnia? Es decir, ¿son delitos que efectivamente se consideran delitos en la institucionalidad colombiana? Es que estamos haciendo una labor de pedagogía, Carlos Alonso, porque la gente considera muchas veces, en la mayoría de los casos, que difamar a otra persona no tiene consecuencias jurídicas. Y es exactamente todo lo contrario. La difamación, la calumnia, se ha convertido en una herramienta política para desacreditar al adversario y también en la vida cotidiana para atacar a una persona por una razón u otra. Y lo que tiene que entender la sociedad colombiana es que ese tipo de actuaciones tienen una consecuencia legal, no solamente desde el punto de vista penal, en lo que se refiere al buen nombre y a la dignidad de una persona, también desde el punto de vista civil, patrimonialmente. Es decir, nosotros hemos iniciado a través de nuestra firma en defensa de muchos clientes y en defensa mía propia. Me ha tocado actuar en causa propia porque me han calumniado e injuriado una que otra vez. Conocemos una historia. Bastante. Entonces me ha tocado salir a defender mi honra porque muchas veces la honra, el buen nombre es lo que una persona le deja, el legado que un hombre le deja a su familia. Y eso es sagrado. Y eso hay que respetarlo y la gente cree que eso no tiene consecuencia. Entonces, en el caso de nosotros, hemos intentado acciones legales que tienen que ver con el tema penal, con el tema vía tutela y, por supuesto, con el asunto civil que tiene ya una connotación de orden patrimonial, porque la persona tiene que, de su bolsillo, resarcir esos perjuicios. Entonces, lo primero que tiene que entender la comunidad en general es que ese tipo de afirmaciones que son calumniosas, injuriosas, difamatorias, tienen consecuencias jurídicas. Y sí, hemos tenido resultados, hemos logrado conciliaciones, hemos logrado que muchas personas boquisueltas se hayan retractado, como la señora Ángela Robledo, que es bastante ligera de lengua, lo propio la señora Claudia López, que es una perfecta, es lo que llamo yo esquizofrenia verbal, tiene que ser el término adecuado, y otras hierbas de esas del pantano que hemos logrado que se retracten, y también se han iniciado unos procesos civiles contra unos periodistas para que con su patrimonio resarzan el daño causado. Pero a ver, es decir, esa pedagogía, que es una pedagogía que tiene que ser muy profunda, entre otras cosas, porque tiene que ver con el rescate del sentido de la dignidad humana y de la honra de las personas. Esa percepción de que eso no vale nada tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de acción y de cuidado efectivo de las instituciones con el tema. Al punto, por ejemplo, al punto que en este momento transcurre en el Congreso de la República un proyecto de ley que elimina como tipos penales la conducta, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que un país con tantos problemas y con tantos delitos complejos por investigar deja como última opción el que le parece menos grave. Y a mí me parece que tiene igual gravedad un asesinato físico que un asesinato moral. Es que el asesinato moral a veces es peor que el asesinato físico. Entonces, el legislador ha dotado, digamos, a esos derechos de una especial protección, pero nuestros funcionarios que están agobiados por tanto trabajo, por tantos homicidios, corrupción, esos procesos han quedado rezagados, pero digamos que de lo que se trata la pedagogía no solamente es de hacerle entender a la sociedad la gravedad de esas conductas, sino también que el Estado proteja y persiga ese tipo de actuaciones, porque, repito, el asesinato moral es tan grave como un asesinato físico. Claro, pero a ver, Abelardo, profundicemos un poco el tema. Este ejercicio de aquí es fundamentalmente un ejercicio de reflexión y de pedagogía. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué existe el delito? Es decir,
qué bien protege haber decidido los delitos, que son delitos, las Sí. conductas de injuria y calumnia. Uno, El bien protegido, correcto. Buen nombre y buen dignidad nombre humana. Y dignidad humana. Exactamente, A ver, correcto. perfecto. Eso es tremendamente importante. Inclusive algunos, tú decías ahorita, no, es que está el tema de las retractaciones. Oye, en términos reales, la retractación muchas veces es el recorderis de la infamia. De acuerdo, pero ahí no, digamos que eso no es obstáculo para que la acción civil siga adelante, el haberse retractado. Ojo, Se lo que conoce, pasa, es decir, ¿qué casos concretos? claro, yo tengo varios casos, lo que pasa es que la gente no aplica, Pero, lo que ocurre es que yo suelo aplicar las 7 plagas de Egipto y 2 más que me invento yo, entonces yo caigo con todo. Hay abogados que solamente denuncian penalmente, entonces yo penalmente, tutela y acción civil. Ya Pero cuando se- pero se claro, realizado. fallo favorable indemnizando perjuicios. Y le toca a la gente sacar dinero del bolsillo y eso es lo que le duele a la gente. Entonces, ahí sí que lo va a pensar en una próxima ocasión cuando pretenda emitir otro señalamiento deshonroso. ¿Por qué no han exaltado en los medios de comunicación? Porque eso no es noticia. En Colombia no es noticia que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Esto es un país que está completamente trastocado en sus valores. Entonces las noticias como esas no interesan. Pero bueno. El amarillismo es lo que vende y eso no hace parte de esa corriente. Pero fíjate una cosa. Está, digamos, el tema del buen nombre y la dignidad humana, que ya son suficientemente importantes. Así es, y Es protegidos decir, por la ley. definitivos, que debieran Digamos, ser protegidos. hay- Es digamos decir, que el el espíritu de la ley. El espíritu De acuerdo. de la ley lo contempla. Pero es que esto ha tenido también otra derivada que vale la pena que la sociedad la reflexione a profundidad y que los jueces y los apuradores judiciales lo comprendan. Y es que, a su vez, esto aplicado a la política, es decir, la falta de resultados y la subvaloración de los delitos de la injuria y la calumnia, terminaron, entre otras cosas, corrompiendo el lenguaje de la política. Total. Luego corrompiendo el lenguaje de la democracia. Total, te lo dije al principio de mi intervención, la calumnia, la injuria, la difamación se ha convertido en el arma política predilecta. Y eso, por supuesto, termina desfigurando lo que debe ser la democracia, la institucionalidad. Porque es que no puede ser que las campañas se fundamenten en ataques personales y no en ideas. Eso al final del día no solamente termina afectando la honra de esas personas afectadas directamente, sino también y de manera tangencial la democracia, la institucionalidad. El daño es muy grande. Claro, el daño es gigantesco. Claro. El daño es gigantesco, por eso digo, los operadores judiciales debieran entender que cuando rectifiquen, corrijan, es decir, efectivamente actúen sobre la conducta, es, entre otras cosas, una necesidad de la democracia, De porque acuerdo. a la democracia le es inherente el diálogo o el debate público De acuerdo. razonable. De acuerdo. Y tú lo ves en los despachos judiciales. Hay gente aquí que se cree que tiene patente de corso para injuriar a los demás. Hay unos periodistas aquí o pseudo periodistas que se creen los dueños de la verdad y la moral. Señalan, hacen aseveraciones sin prueba de ninguna clase y fungen de oráculos de Delfos, dueños de la verdad revelada. Y esos tipos son intocables y he visto despachos que se asustan para citar a interrogatorio a un periodista de esos. Entonces nuestra justicia tiene un problema endémico, no solamente no entiende la gravedad de lo que comporta ese tipo de delito frente a la afectación del buen nombre y la honra de una persona y al final del día en la democracia cuando es el juego político el que se maneja de esa forma y la institucionalidad. Entonces, la reflexión es para que le demos la atención que corresponde a un asunto que está subvalorado y que está minimizado y eso hay que entenderlo de esa forma. En los países civilizados, Carlos Alonso, estas cosas no pasan. En Estados Unidos eso tiene unas sanciones muy complejas de orden civil. Fíjate, en Estados Unidos... De donde les duele. Exacto. Los gringos son prácticos, pragmáticos. Allá el tema es civil. Allá he visto a periodistas pagando millones de dólares. He visto medios de comunicación cerrando por calumniadores. Y periodistas quedándose en la calle por hacer aseveraciones alejadas de la realidad que afectan el buen nombre de otras personas. Eso allá es muy delicado. Pero porque esa es una sociedad seria que le da valor a un asunto que debe tener la mayor importancia, como es la dignidad y el buen nombre de una persona. Porque es que detrás de una persona hay hijos, Carlos Alonso. Hay una mujer, hay unos padres, es decir, ¿cómo, nace un estigma. ¿Cómo impacta eso en una familia? ¿Cómo golpea eso el nombre, el legado de un apellido, de una familia?
Es que la gente, la irresponsabilidad es monumental. Sí, Ahorita te pongo un ejemplo. Yo tengo un caso en este momento muy complejo. El titular hoy del Tiempo es que ese cliente tiene vínculos con Hezbollah. Si ese cliente mío tiene vínculo con Hezbollah, tú y yo somos dos apóstoles santificados. es más fácil, es más fácil eso que. Entonces yo miro, o sea, conociendo la verdad procesal, que no hay imputación por eso, ni hay investigación por eso, y el Tiempo con el mayor descaro pone, el señor tal tiene vínculos con Hezbollah, como si fuera un terrorista internacional, y ese personaje le tiran un tote al lado y sale corriendo. Entonces yo no sé qué clase de terrorista, pero es el grado de irresponsabilidad al que ha llegado en los medios, que se saben impunes. Por eso es importante seguir haciendo la pedagogía y dándoles la pelea. Hay que hacerlo. Mira, yo en este momento, en representación de muchos clientes, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, tengo denunciado a varios medios de comunicación. Y también, por supuesto, a periodistas. Y el tema civil, que es lo que más les duele. Lo que pasa es que ese es un frente que muchos abogados no habían implementado y que yo llevo ya un par de años haciéndolo. Y me he dado cuenta que nada le duele más a ese periodismo independiente de Colombia que el bolsillo. Claro, es decir, ahí sí. Un dolor de bolsillo es peor que un dolor de muela. Es un epicentro ideológico. Sí, de acuerdo. Además me da risa, todos quieren posar de objetivos, todos quieren posar de dueños de la verdad, y todos están fletados, todos tienen intereses particulares, obedecen a un juego que está diseñado para beneficiar a unos señores de la información. A veces ellos mismos hacen parte de eso. Eso lo llaman objetivo. Y le tienen rabia a este tipo de medios como el tuyo y a las redes sociales porque se les acabó el monopolio de la mentira. Es que ellos tenían el monopolio de la mentira y de la verdad. Ahora todo el mundo puede comunicarse y a través de las redes sociales se puede desenmascarar y puede tener más impacto esto que un periódico. Entonces la molestia con este tipo de medios y la molestia con las redes sociales, y por eso el ataque a los portales independientes, es porque ellos ya perdieron el monopolio de la información, sobre todo de la mentira, porque tú lo sabes. Tú que conoces este país como pocos, el país rural, el país de las ciudades, el país regional. Aquí se arreglaban los problemas con un editorial del Tiempo. El besamano en la redacción del Tiempo a los señores Santos Castillo era pan de cada día. Iban los presidentes a besar la mano y ellos con un editorial arreglaban todo. Hoy eso no se puede hacer. Hoy este tipo de medios han democratizado la información. Y como digo yo, ya no tienen el monopolio de la mentira, porque es que en realidad todos los medios obedecen a unos objetivos. Yo no sé si puede haber un periodismo realmente imparcial. Yo creo más en aquellos que se declaran frente a unas ideas, como lo has planteado tú. Tú aquí tienes unas ideas muy claras sobre la familia, sobre el aborto, sobre la eutanasia, una serie de cosas que defiende. Breitbart News, por ejemplo, en Estados Unidos, que es abiertamente de derecha, pero esos que posan, somos de centro o somos muy objetivos, son los peores. Son la feria de la doble moral. Es la feria de la doble moral. Lo que le hace falta a Colombia es quitarle la máscara. No, pero además, Abelardo, esto tiene que ver, digamos, con una concepción de la democracia. Ah, claro. Para mí es decir, la democracia viva, vital, que gusta, la colorida, es lo más parecido que hay, o lo que más debe parecerse a un salpicón. Sí, de acuerdo, hay de todo. ¿No es cierto? Que en el salpicón está la piña, y está la papaya, y está la fresa, y está... Allá en tu tierra le echan borojó también. No es cierto. Pero cuando tú sustituyes, metes en una licuadora y quieres parecer todo, eso ya no es un salpicón, sino un tutti frutti. Sí. ¿No Lo que es peor, un potaje. De ese taje, esa era la sobremesa del ajíaco. Total, un desastre espeluznante. ¿Quién toma eso? No, es que además esto no es serio, porque tú lo has dicho bien. Aquí hay unas élites. No, pero espérate, ¿quién pasó el ajíaco con tutti frutti? No, es un desastre, y además yo he dicho que eso causa unos problemas cerebrales muy complejos. Santos fue alimentado con ese tutti frutti y con ajiaco, y mira cómo quedó. No. El daño cerebral, en la corteza cerebral, el daño es monumental. Es decir, el Alzheimer no hace nada en comparación con la ingesta de ajiaco continuada. Eso es peor que todo. Y entonces esas élites comedoras de ajiaco aquí y de cascos de guayaba, porque es peor el postre que el ajiaco, porque el postre insignia que vota es cascos de guayaba o brevas con arequipe, que es una cosa lamentable. Esa élite que cree que maneja el país tiene esa visión de los medios y del país, de la política y la democracia. Son ellos los que deciden, son ellos los que manejan la verdad, son ellos los únicos que pueden plantear ideas
y decir y actuar. Y eso está cambiando con este tipo de medios, Carlos Alonso. Y eso me parece que es muy importante. La democratización de la información es fundamental para el sostenimiento de la democracia, de la institucionalidad y sobre todo para acabar con esas élites que se creen las dueñas del país. Un combo de... Es una vanidocracia. Un combo de petardos en el Gun Club que se creen ingleses, educados en Eton School y resulta que son de aquí, en el San Carlos, qué sé yo. Entonces está todo trastocado y hay que poner las cosas en orden. Lo que le hace falta a Colombia es quitarle la máscara, quitarle la careta, porque esta es una sociedad hipócrita, triple moralista, ni siquiera doble moralista. Y hay que quitarle la máscara. Y si ha habido un proceso de descriterización. No, el desastre, todo el mundo descriteriado. Enorme. No, es impresionante, pero además tú ves al país grave desde todo punto de vista, Carlos Alonso. 9 tipos en la Corte Constitucional decidiendo el futuro del país, de acuerdo a sus sesgadas convicciones, y no lo a que le conviene a la sociedad. O sea, estamos en una crisis realmente profunda. Y esa crisis se refleja sobre todo en el tema judicial. Y fíjate tú que, digamos que la comprensión o la falta de comprensión frente a la importancia de delitos tan importantes como la injuria y la calumnia va de la mano del problema endémico que tiene nuestra justicia, porque es que el problema de nuestra justicia empieza por las altas cortes. No, es que, a ver, esa hipertrofia, ¿no es cierto? Esa disfuncionalidad claro. Y asunción de un poder excesivo, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Una locura. Es, entre otras cosas, la viabilización del modelo más antidemocrático. Total. Es decir, es una Corte Constitucional, como dice, 9 magistrados que terminan decidiendo sobre aspectos fundamentales. Por ejemplo, en este momento están decidiendo el tema del aborto. A propósito, no sé si has visto el caso específico que nosotros escribimos aquí en palabra.com.co sobre un tema de un aborto de una niña de 6 meses y medio de gestación. Terrible. ¿No es cierto? Terrible. Es decir, es algo que se va... Pero esto es un país de locos, Carlos Alonso. Mira, esta gente de izquierda se rasga las vestiduras por una corrida de toros, pero promueven el aborto. Están en contra de los grupos armados, pero les encanta la marihuana. Es una contradicción total. Entonces, se hacen matar por un perro, pero no les importa la vida de una criatura que viene en camino. Es un país que está mal, o sea, nosotros estamos mal. Mira, como sociedad. Ayer donde está sentado estaba la doctora Ilva Miriam Mochos. Claro, exprocuradora. Que es una jurista. Claro, muy respetable y muy seria. Y nos contaba, por ejemplo, un caso como este. La Corte Constitucional. En un caso, no el que esté estudiando, anterior, cuando ella era procuradora, aceptó una figura que es imposible de concebir, un aborto por cesárea. No, es una abominación. Y resulta que lo que ocurrió fue que sacaron a la niña a través de cesárea y la sacrificaron ya fuera del útero de su madre. Qué monstruosidad. Y resulta que la Corte Constitucional le dio a eso, la incorporó a su concepto. Eso es una pena de muerte, ¿no? Eso es una pena de muerte. Es una pena de muerte que está proscrita en nuestra Constitución y además en los tratados internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Pero esa Corte Constitucional es capaz de todo. ¿Me fías un concepto jurídico? Pero por supuesto, ni más faltaba. Sí. Eso es una monstruosidad. No me vas después a denunciar como Juanpis. No, porque este ya tiene mi consentimiento. Yo ya sé cómo cobro con tu playlist. La mejor música del mundo la tiene Carlos Alonso Lucio. Es sobre lo siguiente. A propósito de todo ese tema, además del lobby estratégico. Un paréntesis antes de la consulta profesional. Oye, ¿qué piensas tú de lo políticamente correcto? No, es un desastre. Mira, no hay nada. Lo que pasa es que al ser humano desde pequeño le enseñan a ser hipócrita. El niño dice, mami, mira qué cosa tan fea, no digas eso, ¿qué tal? Pero mami, es verdad, sí, pero no lo digas. Yo soy malo para eso porque yo soy políticamente incorrecto. Por eso nunca serví para político. Sobre todo en una sociedad tan hipócrita como esta. Y porque además no me gusta. A mí no me gusta el cuento que no está en uno. No, entiendo la política y tal, pero no me gusta la mecánica de eso. Eso no es lo mío. Mi vocación es defensor, opinador y tal. Entonces, enseñan a la gente desde pequeña a ser hipócrita y a ocultar la verdad. Y la verdadera honestidad consiste en decir lo que uno piensa. No, pero espérate un momentico. Es que yo no sé, revisen ustedes, saquen un diccionario. La palabra hipócrita todavía está en el diccionario.
Tiene un capítulo especial cuando se trata quiero, de Colombia. Quiero decirte una cosa. Tiene un anexo especial. No, espérate. Es que yo recuerdo en el colegio, por ejemplo, que cuando una de las críticas entre niños era, yo no me meto con ese porque ese es un hipócrita. Es decir, en mi niñez todavía ser hipócrita era mal visto. No, ahora es el pan de cada día. No, ahora es ser políticamente es la regla correcto. de conducta. Es la regla de conducta. Claro, entonces yo te digo... por ejemplo, en el Parque de la 93, eso es una cualidad extraordinaria. Sí, pero por favor, en el GON y todo eso, en el conche, chirriadísimo. Lo cierto es que a la gente le enseñan desde pequeña a no decir la verdad, a ser hipócrita. Entonces los políticos llegan a decir una cantidad de tontadas. Y a mí me encantan esos políticos que dicen las cosas como son, claro y raspado, sin tanto enredo. Por eso me gusta Trump, porque el tipo dice lo que piensa y me parece que esa falsa diplomacia le ha hecho daño a la democracia. ¿De qué sirve un tipo hablando lindo, prometiendo cosas que no cumple? Verbigracia, el tartufo Juan Manuel Santos. El príncipe de Anapoima, más puestecito que un muñeco de torta, con la cara de un muñeco de torta. Y por debajo haciendo toda suerte de fechoría, interceptando gente, persiguiendo, haciendo montajes con Montealegre. Es decir, un bandido de marca mayor y por encima de la mesa un príncipe. Es un tipo educadísimo, un tipo de buenas maneras. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que le digan mentiras, que oculten la verdad. A mí me gusta la gente que dice las cosas de frente, por eso me gusta María Fernanda Cabal, por ejemplo. Por eso me gusta el presidente Uribe, que es un tipo coherente y dice las cosas por encima de la mesa. Por eso me gusta Trump, por eso me gusta el candidato de la derecha en Brasil, dice lo que piensa. Esa es la democracia, si lo eligen ese es problema del pueblo. Y así está diseñado el sistema. Pero qué bueno sería que la política dejara de ser la feria, por una parte de las vanidades y por otra de la falsa diplomacia. El mundo sería distinto. A mí la gente me dice, me aborda en la calle, a mí me gusta que usted, como usted habla, usted dice las cosas como son. Le dije, pero eso no es nada extraño, eso es lo que debería ser. Ni es nada especial, eso es lo que todo el mundo debería hacer. Sí, pero es que decir las cosas como son, pero enseñan a la gente desde pequeña a ser hipócrita, a ser mentirosa. Pero es que... Además te voy a decir una cosa que es muy importante. Yo creo que en la medida en que nos digamos todas las verdades a la cara, vamos a superar los problemas, porque la negación de la verdad es como el alcohólico que no quiere comprender su problema, el drogadicto. Y no, que tiene tu hijo, no, es que le gusta un poquito el trago, no, es un borracho del carajo. Hay que mandarlo a un centro de rehabilitación. Por favor, asume el problema como es. No, que se toma sus traguitos. No, es un alcohólico, hay que meterlo a un borrachín. Centro. Es un borrachín del carajo, necesita ayuda. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ver hacia adentro, que aceptemos nuestros problemas, que reconozcamos nuestras falencias, vamos a poder superarlo. Pero si nos seguimos echando mentiras todo el día, ¿a dónde vamos a llegar con la mentira? Es lo que yo me pregunto. Bueno, pero es que... y también me gusta gente como Vivian Morales, porque también dice las cosas como son, y coherencia. Y ha defendido sus posturas, esa es la democracia. Y además con un sustento berraquísimo. ¿Por qué tiene que dar miedo a la gente que dice las cosas como son? Mira Alejandro Ordóñez, ha sido un hombre coherente. Entonces el problema de Ordóñez es que reza, respeta valores familiares, es un hombre de derecha y está en contra de la subversión y de ciertas actuaciones y tal de la izquierda. ¿Por eso es malo? No. No hay nada más intolerante que la izquierda radical. Exacto, es decir, yo no conozco más genéticas. No. Fascistas. No, claro, es que de ahí viene. Que ese es el origen. Ese es el origen. Que el tema de lo políticamente correcto. Claro. Es decir, eso que llaman políticamente correcto es de las más sofisticadas censuras que yo haya conocido. Eso le ha hecho mucho daño a la democracia. Eso le ha hecho mucho daño. Lo que ocurre es que a la gente no le gusta, en muchos casos, los que dicen las cosas de frente y los que no son políticamente correctos. En otros casos, como el de Estados Unidos, hoy el presidente Trump tiene una favorabilidad. No me cabe la menor duda de que va a ser reelegido. Es impresionante. Ha dicho las cosas como son. Dice, a veces se pasa de calidad un poquito, porque se vuelve un poco grosero. Me parece que esa parte no es necesaria, pero ha dicho las cosas como son y mira cómo tiene el país volando. Sí, un crecimiento económico que no se ha visto en 15 años. Es que hay... Por ejemplo, yo sostengo una tesis. La única forma de avanzar en la lucha contra la corrupción ilegal es comenzando por la legal. Sí, de acuerdo. Entre otras cosas, si no se genera una esquizofrenia social imposible de comprender. Entre otras cosas porque este es un país disfuncional en el que se hacen las leyes para que la gente la viole. Por ejemplo.
El tamaño de los intereses bancarios. Ah, no, sí, eso es un desastre. El cobro del manejo de las tarjetas de crédito. Te voy a decir cuánto es el interés La bancario. extorsión de las empresas públicas cuando te cortan los servicios por ejemplo, las revisiones de los no sé el qué de interés gas. bancario en Colombia es un robo. No. Es un atraco. Público. ¿Sabes cuánto pagas por un crédito en los Estados Unidos? 3.2, 2.8. Aquí Imagínate. si te va bien, 15 efectivo, Imagínate. 12 efectivo. Eso no hay nadie que lo aguante. Mejor dicho, Y no hay gobierno que le meta la mano a eso. Mira, cuando un empresario en Estados Unidos terminó de pagarle al banco y se fue a descansar a la hamaca, el empresario colombiano todavía le quedan por lo menos 8 puntos de Así intereses por pagar. Pero cuando te decía que este es un Estado disfuncional que inventa leyes para violentarlas, se le prohíbe a los políticos hacer recomendaciones. Eso se conoce en el Código Penal como tráfico de influencias, y hay un tema de causal de pérdida de investidura, falta disciplinaria, etcétera, etcétera. Pero podían dar hoja, digo podían porque con este gobierno tiene raya a los políticos y yo celebro que los tenga raya. Se acabó la recochita. Y yo celebro que el presidente Duque esté haciendo. Si el presidente Duque logra relegar a esos políticos a lo que tienen que hacer, que es legislar sin estar robando, pidiendo contratos, puestos y haciendo fechorías, el país habrá cambiado. Porque ese es el verdadero origen de toda la desgracia. La corrupción de esos tipos que están pendientes de puestos, nombrando a las novias, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía en gobiernos anteriores? La ley lo prohíbe, pero por debajo de la hojita de vida. Y se la nombraban. ¿No es más fácil no prohibir eso y que un político responda por lo que hace un recomendado? El lobby aquí lo tienen satanizado. En Estados Unidos y en Europa está regulado. Pero aquí hay el senador 103. Bueno, no sé cuántos senadores tiene la FARC ahora son como 110. Y en con general, esos bandidos de la FARC ya no sé cuántos hay en el Senado. Porque para mí no cuentan como senadores. Yo trato de hacer un ejercicio mental de abstraerme a eso y sigo todavía en 112. Te quedaste ahí. Sí, porque a modo de mantener mi tranquilidad mental y no pensar en que unos genocidas de ese tamaño están hoy legislando sin que hayan pagado absolutamente nada. Pero el país es absolutamente disfuncional. Se hacen leyes para violarlas. Y eso tiene que cambiar, pero eso hace parte también de la doble moral. ¿Qué de malo hay hacer un lobby por encima de la mesa? ¿Por qué no una ley que regule eso correctamente, como se hace en Estados Unidos? Y ahí no hay ningún problema, la financiación de las campañas. El tope de la campaña es tanto, y en las regiones todo se mueve en efectivo y se gastan 40.000 millones para una elección, como por ejemplo en el departamento de Córdoba. ¿Qué demonios hace un hombre que se gasta 40.000 millones para llegar a robar? Llegar a robarse hasta el oxígeno, en detrimento de la gente menos favorecida, que es la que termina pagando las consecuencias de la corrupción. El cartel de la Porque los que tenemos la vida resuelta de una manera u otra no necesitamos de la acción estatal. Porque es que la acción estatal debe guiarse a los más vulnerables de la sociedad. Yo me pregunto, ¿qué ocurre con la salud? ¿Qué ocurre con la educación? Y estamos creando leyes que llevan a que políticos inescrupulosos gasten sumas increíbles en una campaña para luego desangrar el erario. Y es eso a ciencia y paciencia de la autoridad. Además decir, el problema de las cifras es que se vuelven paisaje. Así es. Y pierde la sociedad el sentido de las proporciones. Cuando uno mira, por ejemplo, que el sobrecosto de Reficar, bueno, ¿y por qué no han tocado estuvo en el orden de los 3.000 o 4.000 millones de dólares? Es que hagamos esta referencia. 3.000 millones de dólares son 12 billones de pesos. Es una locura. 12 billones con B. No. Con B larga. Es una locura. Y todo el ejercicio, por ejemplo, de las movilizaciones estudiantiles cuesta 3.5. Es decir, que en solo Reficar se robaron 4 veces lo que hoy está pidiendo el estudiantado en relación con la universidad pública. Absurdo. O sea que hay unas cifras que son, es decir, que demuestran que efectivamente la corrupción está costando el progreso nacional. Total, es que digamos que el gran obstáculo para el desarrollo de Colombia, teniendo la posición geográfica que tenemos, teniendo la riqueza natural que tiene nuestro país, y además de eso la entereza de sus gentes, es la corrupción. Y el presidente Duque lo tiene perfectamente claro. Carlos Alonso, en las democracias civilizadas, tú lo sabes, el Congreso no va a pedir puestos y a mendigar contratos para robárselo en las regiones. El Congreso legisla. Y me parece a mí que con la reforma política vamos a ir un paso más allá en esa idea que el presidente Duque ha planteado y que me parece maravillosa. La lista cerrada. Ya sería un tema de democratización interna de partidos
ya no tiene que gastarse un tipo de esos 5.000, 6.000 millones de pesos para hacerse elegir, llega tranquilo, no tiene que recibirle hoja de vida a nadie porque tiene que hacer y realizar su labor legislativa. No, dos grandes reformas que no han sido posibles. No, y también te voy a decir una cosa, meter Justicia preso y política. y meter preso también porque es que siempre meten preso a 3 huevones de la costa. Pero la gran corrupción, primero utilizan a los políticos de la costa y de las regiones. Yo voy a hablar de la costa porque soy costeño y en estos días han metido uno que otro personaje infame de esos presos. Utilizan a esos tipos, les dan cupos indicativos, los ponen a robar y luego los tiran a los lobos para que los destrocen, para darle de comer a la prensa capitalina y a esas élites que lavan sus culpas con unos imbéciles de la región. Pues son unos imbéciles que los utilizan como un condón y los tiran a la basura. Es cierto. Y ellos creen que porque los invitan a un cóctel en el Gun Club ya hacen ascendieron. parte de ese grupo y lo que están es utilizándolos. Pero bueno, como me dice mi gente, mi gente llega y me dice, doctor, esto es complicado, es que la gente es muy bruta. Le dije, bueno, si todo el mundo pensara como nosotros no tendríamos trabajo. Sí. De alguna manera. Sí, entonces llegan desesperados, que yo no entiendo por qué son tan imbéciles, hermano, porque no piensan igual. Si pensaran igual, nosotros no tendríamos trabajo. A ver, la consulta profesional. No genera honorarios, tranquilo. No. O por lo menos fiel o sin intereses. No, por supuesto, seguro van a ser menos que los del Banco de Bogotá. Vamos a presentar denuncia penal. Vamos a lanzar esta tarde una plataforma donde la gente puede apoyar a través de firma digital. De esos ejercicios. Qué maravilla. Y la idea es vamos a presentar denuncia penal contra la jueza 36 municipal que dio la orden de abortar, de cegar la vida de esa bebé. Una pregunta, ¿esa bebé era fruto de un embarazo por violación? No. ¿Malformación? Sí, es decir, había un diagnóstico de un síndrome que traía la criatura. Sin embargo, el examen médico de la Clínica Santa Fe establecía que la malformación no conllevaba peligro para la vida de la criatura. Ok. ¿No es cierto? Es decir, hay un diagnóstico Había médico. Solución médica. Sí, es decir, el embarazo era viable. Ok. ¿No es cierto? La vida de la criatura era viable. ¿Y cuántos meses tenía? 6,5 meses. Incluso sobrepasando los límites que ha dado la Corte Constitucional. No, espérate un momentico, es decir, vamos por parte. Imagínate esto que ocurrió. La criatura tenía 6,5 meses de gestación. Ordenan en la tutela, ordena la jueza el aborto a través del método de aspiración en vacío del útero. Lo primero que dicen las 3 clínicas que recibieron el ejercicio fue: es imposible porque ese es un método aplicable solamente hasta la semana 12. Así es. Lo que viene ahora, y se lo dijeron las clínicas, fue un feticidio, que es un tema distinto, que consistió en inocular una sustancia que provocara la muerte en el feto. Es decir, un envenenamiento, palabras más, qué locura, palabras menos. Pero además te hago una pregunta como abogado. El 5 de enero, la jueza acepta la tutela y el 7 da la orden del aborto como medida cautelar. ¡Qué barbaridad! Y 20 días después decide de fondo el fallo. Yo te pregunto, ¿es posible jurídicamente aceptar un aborto como medida cautelar? A mí me parece que es una extralimitación de funciones de la juez. Porque una medida cautelar se puede decretar sobre muchas cosas, pero no sobre una vida humana. Que es irreversible. Porque sobre nada irreversible. El decreto de esa medida cautelar es una sentencia de muerte. Ya. A ver, la señora... ¿es posible una medida cautelar sobre algo irreversible? No, es que a mí me parece que es de su naturaleza. A mí me parece que es que una medida cautelar en ese sentido es improcedente. Por eso te digo, la señora extralimitó sus funciones.
¿Cómo está esa tutela? ¿Ya llegó a la Corte Constitucional? No, es que la que está revisándose en la Corte Son Constitucional. unos bárbaros, son capaces de decir que está bien. Pues y no. ahí la blindan entonces, ¿ah? Porque si la Corte decide que ella actuó en derecho, ahí muere la causa penal. Con Y el es- solo dicho de la Sí, Corte. claro, porque la Corte va a decir que está ajustada a la Constitución, se inventan un parapeto de esos que suele inventarse esta Corte farsante que tenemos nosotros aquí. Y amarrarían se presenta- las manos del fiscal y de cualquier fiscal. Además, ¿cómo presentas la denuncia cuando el máximo tribunal de lo constitucional ha dicho que si estuvo ajustada a derecho y que si era procedente? En consecuencia, ahí ya no habría causa jurídica. Sería el aborto de la causa jurídica. Sí, total. Pero eso que me cuentas es una monstruosidad. Porque la Corte Constitucional tiene el Y seguro las término se vence feministas mañana. y seguro las feministas están haciéndose matar es- por eso No, una no, cosa eso ha sido No, mejor no. dicho, el festín del No, es que tema. yo leí el caso que ustedes publicaron y me pareció abominable, pero no tenía los detalles de ese aborto. Yo creo que la Corte como está, Carlos Alonso, termina blindando a esa juez. Les importa más eso y parecer una Corte progresista y de avanzada que respetar la vida o sentar un precedente para que ese tipo de cosas a futuro no se sigan presentando. Semejante situación tan escabrosa y abominable. No, Pero esa Corte es capaz de todo. Porque además han asumido que el tema del aborto forma parte de la órbita de los derechos de la mujer y no del derecho a la vida. Que dice uno, entonces, ¿de qué marco partimos en la discusión? Es una locura. Yo te quiero contar cuál es mi posición. Porque digamos que yo en principio estoy de acuerdo con los tres casos admitidos por Las causales de la Corte. pero con estricto apego a eso. Sí, porque tú no le puedes decir a una mujer que ha sido violentada sexualmente. Yo eso lo entiendo. Un embarazo que comporte peligro para la madre, lo entiendo. Una malformación muy grave del niño que no tenga posibilidades. Pero una cosa como esta es completamente diferente. Una criatura que era viable médicamente y a los 6 meses. ¿Qué es esa locura? No, pero es porque que la propia Corte... Pero es que además la propia... Es decir, ayer explicaba la doctora Ilva Miriam que del planteamiento concreto que hizo la Corte a través de la sentencia C-355 de 2006, que es cuando establece los tres requisitos del tema de la despenalización. Después ha habido 12 sentencias vía tutela que han desmadrado el criterio. Entre otras cosas, Sí, le dan como un margen ahí al fallador. porque, entre otras cosas porque en el 2006 la definición fue la despenalización. Pero a través de vueltacanelas que fueron dando después, convirtieron una despenalización en un derecho fundamental. Eso es increíble. Estoy de acuerdo contigo. Eso es absurdo. Es decir, es que prácticamente, por ejemplo, si No, vemos... pero además imagínate además tú- avalando la irresponsabilidad, No, Carlos Alonso. imagínate tú... Porque es que no se puede tener Imagínate tú que desaparezcan como tipos penales la injuria y la calumnia y pasemos de la despenalización de la injuria y la calumnia A la promoción. al derecho de Y calumniar e injuriar. a la promoción. Sí, de acuerdo. Pero eso es parte de la crisis que vive nuestra sociedad y nuestra institucionalidad. Hay una subversión de los valores. Y hoy quieren presentar, porque eso digamos que es una narrativa de la izquierda, quieren presentar a los malos como buenos y a los buenos como malos. Y todo eso hace parte de ese discurso. Y detrás de eso hay grupos feministas de izquierda promoviendo ese tipo de circunstancias. Y en el aparato judicial colombiano hay mucha gente que piensa así, que está enquistada allí, tratando de darle al país la concepción personalísima que ellos tienen de lo que debería ser la sociedad y el Estado. Bueno, pues es que según ellos, la democracia es el régimen de minorías. No, eso es absurdo, porque entonces las minorías le impondrían una tiranía a las mayorías. Es que es lo que está ocurriendo. Eso no, pero por supuesto, yo lo entiendo así, pero eso es un despropósito. Eso es un despropósito total. Ustedes promovieron el referéndum peleando y viste la palera. Pero ¿sabes por qué lo sacaron? Porque iban a ganar. Porque ustedes sacan eso a la calle y se lo hubiesen ganado. Ese era el miedo. Por eso se les atravesaron. Eso los hubiese apoyado todo el país. El 80% habría estado con ustedes. Y por eso se le atravesaron. Entonces, la minoría termina sometiendo a una gran mayoría por cuenta de unos derechos que ellos se abrogan, que no tienen en realidad y que quieren hacer valer sobre los derechos de otros. Eso es una cosa impresionante.
Y con una manipulación desde la academia. Es decir, pero es que ellos han logrado penetrar. Es todo un discurso bien armado. Esta gente tiene un aparato de promoción, de difusión, de toma de decisiones de encriptadas en el recursos. Estado, de dinero nacional e internacional. Esta gente está organizada. Eso es una BACRIM, mi querido Carlos Alonso. Eso es una banda criminal, organizada al mejor estilo de la Yakuza, al mejor estilo de la Drangheta, de la Cosa Nostra. Así de sencillo, de la camorra. Esa gente opera así. Y son, digamos que le martillan al tema, le no lo sueltan, se concentran y le trabajan punto por punto. Oye, ¿a qué horas se tomaron los medios de comunicación? Yo creo que eso es viejo, la justicia y los medios de comunicación. Digamos que el proceso de paz y este malhadado gobierno de Santos sirvió para varias cosas. Entre ellas, para que saliera del clóset tanto mamerto. Estaban todos ahí medio agazapados, ocultos y tal, subrepticiamente, y como se sintieron los dueños del país con ese proceso de paz mentiroso del farsante de Juan Manuel Santos, entonces todos esos periodistas salieron. Mira el caricaturista ese hacedor de mamarrachos, el matador, salió del closet, un mamertazo de aquí a Pekín. María Jimena Duzán, un poco de gente que uno sabía que eran mamertos, pero ya lo dicen, sí, ¿qué? Igual pasó con la justicia. Se descararon, ya nos tomamos el país, ya viene Timochenko, se tomó el poder el comandante Timochenko, como cuando Fidel llegó a La Habana, ellos creyeron que esto se lo iban a tomar todo, afortunadamente quedamos uno que otro en pie, dándole la batalla a esos personajes siniestros, pero eso sirvió, hay cosas, digamos que entre lo malo hay cosas buenas, ese proceso de paz sirvió para que tanto mamerto de la rama judicial, del periodismo, de la academia salieran del closet, en otras palabras ya sabemos quiénes son. Ya los tenemos identificados. Eso es bueno, tiene también su lado bueno, hermano. Eso tiene su lado bueno. A las cosas malas hay que buscarle también su lado bueno. A ver, ¿qué dice Community Manager aquí? No, es increíble. Esto está muy, muy lleno de cosas. Doctor, en principio le pregunta Ramiro Escobar, ¿cuál es la diferencia entre injuria y calumnia? Bueno, lo que pasa es que la injuria se configura cuando se hace un señalamiento delictual a otra persona. ¿Correcto? Y la calumnia se tipifica cuando el señalamiento es de orden personal. Perdón, al revés. La injuria, cuando se hace un señalamiento de orden personal, y la calumnia cuando se indica a la persona de una comisión de un delito. Perfecto. Le dice Jorge Gutiérrez, creo que Abelardo de la Espriella es uno de los pocos hombres que en este país ha enfrentado a personajes mentirosos y maquiavélicos como Roy Barreras, personajes que llevan a sus espaldas la capa de la mentira. Asimismo, Orlando Sánchez Guido le dice, bacano que no le tiembla la mano ni la voz para doctor de la Espriella para decirle sus verdades a quienes corresponden. Y Juan Varela le pregunta, quisiera preguntarle al doctor de la Espriella qué concepto le merece las movilizaciones de estudiantes precisamente en estos 2 meses del nuevo gobierno. A mí me parece que los estudiantes por una parte tienen razón, y me parece que es un reclamo justo, una educación superior de calidad, pero también lo están utilizando sectores de la izquierda como el señor Petro, y ellos lo que tienen es que no prestarse a ese juego. Ahora, hay otra gente infiltrada ahí que son unos marihuaneros viejos que no le aportan nada, que no le aportan un demonio a la educación, que ni siquiera van a clase porque el sopor de la traba no los deja, tiradores de piedra. Esos tipos tienen que estar en otro lado. Entonces los estudiantes, para que esos reclamos estudiantiles sean válidos, tienen que depurar eso y presentarlo los verdaderos líderes, la gente que estudia, la gente que está preocupada por la educación, pero no oportunistas como Petro y ese combo de tiradores de piedra en las universidades que no le aporta nada a la educación. Perfecto. Elise Herrera le dice, doctor de la Espriella, cuídese por favor, lo necesitamos de pronto como próximo presidente. Flor... Yo le digo, lo mío es la monarquía. Yo sería un virrey fantástico, ¿no? Para que estemos claros de entrada. No. Si le sirvo de virrey o rey, estoy al sol. Yo no me meto en esas cosas. Luz Estela Marín dice, es un hombre muy valiente, Dios lo guarde. Y Julián Trujillo le pregunta, ¿cuál fue la acusación o por qué se está adelantando la denuncia contra Gustavo Petro y Claudia López? Bueno, lo que ocurre es que este par de personajes, Petro y Claudia López, hicieron unos señalamientos calumniosos e injuriosos
contra el presidente Uribe, calumniosos porque lo señalaron de ser un paramilitar confeso, etcétera, e injuriosos porque dicen que es una persona deshonesta sin poder probar que haya hecho algo o que haya una sentencia en firme sobre eso. Entonces, bueno, como apoderado del presidente Uribe les denuncié, presenté también acciones civiles, unas tutelas que nos ganamos y estamos en medio de esa pelea porque Petro es muy sinuoso, apareció con un diccionario diciendo una cosa, como todo lo de él, es un enredador profesional, es un culebrero, pero además con una mezcla muy complicada, Ciénaga de Oro y Boyacá. Es una mezcla de un culebrero extraño, lo cual lo hace más peligroso. Entonces, ahí estamos en esa pelea, pero ya los fallos judiciales nos dieron la razón. Por primera vez, presidente Uribe me dijo, hombre, siquiera ya ganamos una sola cosita. Alfredo Chale González le dice, doctor, Dios lo bendiga, con usted me siento representado en medio de tanta injusticia. Adelante, doctor, con cada batalla que libera me siento representado. Giovanna Clavijo le pregunta, ¿qué piensa usted sobre la despenalización de la injuria y de la calumnia, doctor? ¿Qué consecuencias traería para la política del país? Ya lo hablamos, estoy en contra, por supuesto. A mí me parece, repito, que en muchos casos la honra, el nombre de una persona es el único legado para su familia y eso hay que protegerlo como el mejor de los tesoros, el mayor de los tesoros. Eso no puede ser tratado como un tema de segunda. Tiene que dársele el nivel que corresponde, ya sea desde el punto de vista civil, penal o vía tutela, pero hay que proteger y ejecutar. ¿No sería pertinente pedir que se penalice? Sí, no, pero que ya está penalizado. Ya está penalizado. Lo que pasa es que nuestros funcionarios judiciales no son muy conscientes todavía del tema. Hay que darle a la tutela, a la injuria y a la calumnia, digamos, la importancia que merece porque están subvalorados. Mario Barbosa le pregunta, doctor, ¿cuál sería su idea para limitar el poder de las Cortes en Colombia? A mí me parece que un país que tiene varias Cortes Supremas es disfuncional. Aquí tenemos un Consejo de Estado que atiende lo contencioso administrativo, una Corte Suprema que atiende asuntos civiles, penales y laborales, y además de eso una Corte Constitucional que revisa los asuntos de exequibilidad de las normas y de las reformas. Tenemos varias Cortes Supremas, no tenemos una sola. Lo primero que debería ser, yo sí creo en una Corte única. Eso sería lo correcto. Eso sería lo serio. Lo que pasa es que ahí sí me parece que el gobierno se equivoca. Con todo el cariño del mundo que le tengo al señor presidente. Uno no puede pretender hacer una reforma preguntándole a quién se le va a reformar qué opina de la reforma, porque obviamente no se va a dejar reformar. Es como llegar a donde el enfermo y decirle, hermanito, ¿qué quiere que le recete? No, déjeme tomar y comer todo, doctor. O sea, no se parte de un supuesto falso y es que no se puede reformar nada de la mano de quienes van a ser reformados. Eso hay que hacerlo a espaldas de esa gente, tomando las decisiones que hay que tomar y con el respaldo popular como corresponde, y no hay otra solución, querido Carlos Alonso, que una Asamblea Nacional Constituyente para ese asunto de reforma a la justicia. De hecho, me haces acordar cuando se dio esta discusión en la Asamblea Constituyente y se genera y se da la creación de la Corte Constitucional que no existía. La primera observación que hizo Álvaro Gómez en la Constituyente fue, cámbienle el nombre a la Corte Suprema. Sí, claro. Porque deja de ser suprema y si no, lo que se vienen son unos choques de trenes como efectivamente se dio a posteriori. Pero además una hoguera de las vanidades allí. Estoy viendo a ver cuál es el choque de trenes, si la sentencia mía tiene más fuerza que la tuya, las cortes entre ellas peleándose y en medio de la institucionalidad y la democracia. Y eso lo que genera es inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica espantosa, porque tú te puedes ganar un proceso en el Consejo de Estado. Pero va por vía tutela a la Corte Constitucional en una revisión y te la tumban. Una sentencia del Consejo de Estado. Es más, la Corte Constitucional tumba sus propias sentencias. Verbigracia, el proceso es erromatoso. Lo fallan a favor y ellos mismos en una revisión lo tumban. ¿Eso en qué país del mundo ocurre? Esto es un circo, pero un circo malo, porque hay circos buenos. Este es un circo del carajo y esto tiene que solucionarse de alguna manera. Aquí en los comentarios le están haciendo un hashtag soy de las Priella. Francisco José Frágil le dice, este es un gran abogado defendiendo un gran hombre a nuestro presidente Uribe. Pero le pregunta Mario Castillo, ¿qué piensa usted de la pena de muerte a los asesinos y violadores de niños? ¿Qué piensa sobre usted sobre los ladrones de la educación? ¿Y qué consideraría si se decreta el robo de Estado como un crimen de lesa humanidad? Yo estoy de acuerdo con la cadena perpetua para abusadores de niños. No estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque conozco la justicia colombiana. Y la vida de una persona en manos de estos personajes sería una irresponsabilidad muy grande. En cambio, con la cadena perpetua hay posibilidad de revisar si hay un error o no.
Ya una vez pasado por el papayo, nada que hacer. Entonces, como yo conozco esta justicia, qué miedo que estos jueces puedan decidir sobre la vida de una persona. Porque es que buscar equidad en la justicia colombiana es como querer encontrar santidad en un prostíbulo. Es una cosa muy jodida. Porque esto se mueven con unos intereses políticos de la izquierda y unas vanidades y unos intereses personales subalternos muy complicados. Entonces, digamos que estoy de acuerdo hasta la cadena perpetua, pero ya sobre la decisión de la vida, de acuerdo. Muy complicado, porque conozco la justicia colombiana. Yo estoy totalmente de acuerdo por dos razones. Uno, todos los que conocemos la justicia colombiana y la hemos sufrido, y padecido, sabemos que entregarle una herramienta de esas, es decir, eso no puede ocurrir. No. Es decir, es que mire la juez penal que termina sacrificando una bebé de 6 meses y medio como una medida cautelar. De hecho, se viene el fusilamiento precautelativo. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, funciona diferente. Una revisión de una pena de muerte en la Corte Suprema de los Estados Unidos de jueces de 85 años. No dan declaraciones públicas. Gente con una trayectoria impecable. Fallan en derecho porque tienen la formación para eso. Y además de eso, no hay intereses políticos de por medio. Son juristas con posiciones ideológicas, pero defienden el Estado de Derecho. Jueces de 80, 85 años, con periodos vitalicios, que están por encima del bien y el mal, que no les preocupa si los llaman de una emisora, o si los presiona un titular de un medio, o no están buscando fallar para catapultar sus carreras políticas de manera posterior, gracias a un fallo, como hizo Carlos Gaviria Díaz, que entonces dicen que es un prócer, el señor Gaviria Díaz, y ese fue el que nos dejó como marihuaneros aquí, por una parte, y por la otra salió de allí a aspirar a presidente de la República, haciendo campaña con sus propios fallos, y ese es el faro moral de la República, hágame el favor. Este país está muy, muy jodido y muy corrompido. No, sí, efectivamente, mire, de los temas a rectificar, esenciales en la sociedad colombiana, es el tema de la justicia. Y es un tema que es el problema más complejo. El más complicado. El problema, ¿y por qué hay corrupción? Porque la justicia no funciona. Tú ves a políticos en los pueblos, un alcalde llega de político y a los 2 meses se construye una mansión. Coño, ¿por qué no mandan una investigación? El juez vive a las 2 cuadras. ¿Por qué no mandan una investigación de eso? Es que es tan fácil. ¿Por qué no armamos una unidad nacional, un bloque de búsqueda contra la corrupción? Tú ves un presidente, un concejal de pueblo a los 3 meses con una burbuja. Pero es que, ¿de dónde coño sacó la plata? Entonces, ¿cómo es posible? Como la justicia no funciona, la corrupción campea. Como la justicia no tiene herramientas o no quiere utilizarlas, los corruptos se sienten protegidos y blindados. Como la justicia está ideologizada, los que son de ese lado de la justicia, ideologizada, y piensan como esos jueces, que son corruptos porque tienen un proyecto político, hacen lo que sea porque se saben impunes. La señora Claudia López sale a difamar todo el día porque ella sabe que no le pasa nada. El señor Petro hace y deshace. Antanas Mocus se baja los calzones en el hemiciclo del Congreso y no pasa un carajo. Yo le grité a Ariel Ávila porque me dijo que yo era un decapitador de niños y violador en un programa y se me vinieron todos los mamertos encima. Pero nadie dice nada de que Mocus se hizo elegir estando inhabilitado. Se bajó los calzones el día de la posesión. Bueno, ¿y qué locura es esta? ¿En qué país vivimos? O sea, necesitamos reflexionar y la gente tiene que dejar de estar arrodillada, la gente tiene que braviar y pararse y utilizar las redes sociales y criticar y utilizar ese mecanismo para defender las instituciones y los valores democráticos y también los valores morales. ¿Dónde ha quedado esto? La buena educación. ¿Qué locura es esta? Entonces hay unos tipos aquí en Colombia que se creen blindados y con patente de corso para hacer lo que le viene en gana. Y no hay nadie que esté por encima de la ley, porque lo único que hace igual a los seres humanos es la ley. Pero aquí en Colombia hay una gente que no le aplica la ley. El señor Petro ha hecho de todo, acabó con Bogotá. Tú y yo nos hubiésemos volado un semáforo en rojo ahí en el 80 y pico y nos abren Alcatraz. ¿Cómo puede haber paz si no hay justicia? Cuando la justicia está sesgada, ideologizada y hay unos mamarrachos infernales que se creen por encima de las instituciones, de la democracia, de la ley. Petro hace lo que le da la gana, Carlos Alonso, y no pasa nada con ese bandido. ¿Hasta dónde? Con el aplauso de los medios de comunicación. Claro. Porque es que el que primero salió a defender que por favor le respetaran la credencial a Antanas sabiendo que había unas firmas de unos contratos que violaban la ley fue el propio presidente de la República, Santos. Ah, bueno, pero es que imagínate uno... Es decir, fue la institucionalidad al servicio de lo políticamente sí, claro, correcto. Claro, porque es que creer en la moralidad de Santos es como creer en la bondad de Garavito, el asesino de niños. Una cosa pues que no...
Si hay un tipo nefasto para la historia de Colombia, para la democracia, para la institucionalidad, ha sido Juan Manuel Santos, y ese tipo dejó el país acabado. Y ahora estos tipos de la izquierda, esta gente, pretende que el presidente Duque en 60 días resuelva todo el desastre que dejó el tartufo de Juan Manuel Santos. Y la verdad es que el presidente Duque encontró un país descuadernado, Carlos Alonso. Endeudado, rasparon el caldero, se gastaron el dinero, feriaron los ministerios recursos. no tienen para la nómina. Pero por favor, lo tengo claro, no tienen cómo pagar. Desfinanciaron absolutamente todo. Absolutamente. Y el tema de orden público y seguridad en las regiones es impresionante. Lo hablamos en estos días tú y yo en un desayuno. Tú hacías un análisis profundísimo. Nunca la criminalidad había estado tan empoderada. Es que 170.000, 180.000, 200.000 hectáreas de coca, eso es una monstruosidad en 3 años. ¿Qué cultivo lícito? No, ninguno. En el mundo. En la historia. Se ha realizado, ¿qué cultivo lícito se ha hecho en 3 años 200.000 hectáreas? Ni los ejercicios. Ni arroz en China, supongo. No. Ni los ejercicios de crecimiento de la agricultura Bueno, brasileña. entonces fíjate, no hay ningún, tú que manejas ese tema agrícola también, no hay ningún ejercicio igual en el mundo en el que en 3 años se hayan sembrado 170.000, 200.000 hectáreas de nada. Y aquí se sembraron 200.000 hectáreas de coca en 3 años. Imagínate el dinero y los recursos para esos bandidos. O sea, la criminalidad nunca antes había estado tan empoderada. Ahora bien, ya no hay ideologías en eso. Ya son unos combos que se dividen los territorios y comparten el pastel. Es un tema de ilegalidad. Y ya no se están matando entre ellos. Ya no se están matando entre ellos. Ya, usted coja esto, usted coja aquello y tal. Y se acabó. Bueno, hemos hecho... Bueno, hoy paseado, nos fuimos de corrido. Hemos paseado por todos los temas, ¿no? De la historia de palabra.com.co. Este es el programa más largo de la historia de palabra.com.co. Fantástico. Y ahora le voy a decir a mi gente que lo mueva también por nuestras redes, porque este tipo de espacios hay que promoverlo. Ustedes están haciendo un periodismo fantástico, profundo, que hace falta en medio de tanta hipocresía. Así que lo felicito. Camagad. Abelardo, una alegría. No, qué maravilla estar aquí. Tu casa. Bueno, cuando quieras. Entre amigos. Además me sirve, me exorcizo cuando digo estas cosas. Ya estoy un poco más liviano. Y eso, bueno, de algo sirve. Por supuesto. Por supuesto que sí. Me alegro mucho. Mañana nos veremos de nuevo en palabra.com.co. Que Dios los bendiga.